En este nuevo vídeo volvemos a escuchar la voz del pueblo. Así que después de vuestra votación vamos a hacer uno sobre catástrofes naturales más importantes de la historia. Siguiendo este tema podríamos hacer, no una serie, pero quizá un par de vídeos más siguiendo la temática, ¿no? Conflictos bélicos más importantes de la historia o más graves de la historia, cosas así. Tenemos ya uno de pandemias, entonces eso se queda fuera, pero bueno, acepto consejos y sugerencias en los comentarios. De momento vamos a seguir con este vídeo y vamos a empezar con el primer ejemplo, que sería el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa de 1755, también llamado Gran Terremoto de Lisboa, tuvo lugar la mañana del 1 de noviembre de 1755 entre las 9:30 y las 9:40. Se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases, y por su violencia. Los sismólogos estiman que la magnitud del terremoto de Lisboa habría sido de entre 8,7 a 9 en la escala de magnitud, con su epicentro en un punto del Océano Atlántico a menos de 300 kilómetros de la ciudad de Lisboa. La ciudad ya había sido devastada anteriormente por otro desastre natural, el terremoto del 26 de enero del año 1531, de una magnitud en torno a 8 en la escala de magnitud. El de 1755 tuvo lugar la mañana del Día de Todos los Santos, festivo nacional en Portugal y otros países católicos. Los informes contemporáneos indican que el terremoto duró entre 3 minutos y medio y 6 minutos, produciendo grietas gigantescas de 5 metros de ancho que se abrieron en el centro de la ciudad. Los supervivientes, huidos en pos de seguridad al espacio abierto que constituían los muelles, pudieron observar cómo el agua empezó a retroceder, revelando el lecho del mar cubierto de restos de carga caída al mar y los viejos naufragios. 40 minutos después del terremoto, 3 olas de entre 6 y 20 metros engulleron el puerto y la zona del centro, subiendo aguas arriba por el río Tajo. En las áreas no afectadas por el maremoto, los incendios surgieron rápidamente, iniciados en su mayor parte por las velas encendidas en recuerdo a los difuntos en las iglesias, y las llamas asolaron la ciudad durante unos 5 días. De una población lisboeta de 275.000 habitantes en aquel momento, unas 90.000 personas murieron. Se registraron víctimas y daños de consideración en más puntos del sur de España y de toda la península. Aunque generalmente se le llama terremoto de Lisboa, y fue en España y en Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia, sus efectos se extendieron por la mayor parte de Europa, África y a veces incluso América. Se sintió en Groenlandia, las Antillas, Madeira, Noruega, Suecia, el Reino Unido e Irlanda. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y, a corta distancia de Marruecos, una ciudad de unos 8 a 10.000 habitantes desapareció. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. El agua de los canales en Ámsterdam y en los lagos de Escocia también se agitó violentamente debido a las ondas sísmicas. A causa de ser la festividad de Todos los Santos, había numerosas lamparillas encendidas y eso provocó un voraz incendio ulterior. El 85% de los edificios de Lisboa resultaron destruidos, incluyendo palacios y famosas bibliotecas, así como la mayoría de los ejemplos de la arquitectura manuelina, distintiva del siglo XVI portugués. En Portugal, en aquel momento, reinaba José I, y casi de inmediato dejó el poder en manos de Sebastião José de Carvalho e Melo, hoy conocido como Marqués de Pombal. Este último ocupó el puesto de primer ministro, siendo el favorito del rey. Después de la catástrofe,
José desarrolló un gran miedo a vivir bajo techo y la corte fue acomodada en un enorme complejo de tiendas y pabellones en las colinas de Ayuda, entonces en las cercanías de Lisboa. La claustrofobia del rey no disminuyó nunca y, por eso, hasta después de su muerte, su hija María I no comenzó a construir el Palacio de Ayuda que se encuentra hoy en el sitio del viejo campo de tiendas. El primer ministro entonces envió bomberos al interior de la ciudad para extinguir los incendios y a grupos organizados para enterrar los millares de cadáveres. Había poco tiempo para disponer de los cadáveres antes de que las epidemias pudieran extenderse. Contrariamente a la costumbre y contra los deseos de la Iglesia, muchos cadáveres fueron cargados en barcazas y tirados al mar, más allá de la boca del Tajo. Para prevenir los desórdenes en la ciudad en ruinas y, sobre todo, para impedir los saqueos, se levantaron patíbulos en puntos elevados alrededor de la ciudad y al menos 34 saqueadores fueron ejecutados. No mucho después de la crisis inicial, el primer ministro y el rey rápidamente contrataron arquitectos e ingenieros y en menos de un año Lisboa estaba ya libre de escombros y comenzando la reconstrucción. El rey estaba ansioso de tener una ciudad nueva y ordenada. Manzanas grandes y calles rectilíneas. Amplias avenidas fueron los lemas de la nueva ciudad de Lisboa. Para reconstruir la ciudad se diseñó la gaiola, o sea, jaula en portugués, una estructura de madera flexible integrada en los muros de mampostería. Fue uno de los primeros sistemas de construcción antisísmica del mundo. Para probar su eficacia, el marqués hacía que las tropas marcharan con fuerza alrededor de los modelos para simular vibraciones. Estos nuevos edificios pombalinos están entre las primeras construcciones resistentes a los terremotos en el mundo. La nueva zona céntrica de Lisboa, conocida hoy como Baixa Pombalina, es una de las atracciones turísticas más conocidas de la ciudad. El terremoto contribuyó enormemente en el nacimiento de la sismología moderna al haberse convocado un equipo importante de científicos y especialistas en torno al evento, sobre todo gracias a, precisamente, el marqués de Pombal, el primer ministro. Su respuesta no se limitó a los aspectos prácticos de la reconstrucción. El marqués ordenó que una detallada encuesta fuese enviada a todas las parroquias del país con respecto al terremoto y a sus efectos. Y ya veréis qué interesante que incluso en aquel momento, qué sentido tenían las preguntas. Las preguntas incluyeron: 1. ¿Cuánto tiempo duró el terremoto? Número 2. ¿Cuántas réplicas se sintieron? Número 3. ¿Qué daños fueron causados? Número 4. ¿Se comportaron los animales de modo extraño? Y número 5. ¿Qué sucedió en los pozos y las albercas? Y en España, el rey Fernando VI, ante la magnitud del fenómeno, ordenó la preparación de un informe sobre el terremoto. Para realizar la encuesta, también elaboró un cuestionario de 8 preguntas. Las preguntas eran las siguientes. Número 1. ¿Se sintió el terremoto? Número 2. ¿A qué hora? Número 3. ¿Cuánto tiempo duró? Número 4. ¿Qué movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios, fuentes y ríos? Número 5. ¿Qué ruinas o perjuicios se han ocasionado en las fábricas? Número 6. ¿Han resultado muertas o heridas personas o animales? Número 7. ¿Ocurrió alguna otra cosa notable? Y número 8. ¿Antes de él hubo señales que lo anunciasen? Y esa era la parte interesante dentro del punto de vista más positivo y más pragmático de la ciencia. Pero también hay otra cosa interesante que más bien es irónica y un poco, quizá, no diría humor negro, pero bueno, y es la paradoja de los prostíbulos. Porque un dato que alimentó el debate teológico fue que, mientras las iglesias se derrumbaban,
el barrio de la Alfama y muchos prostíbulos, construidos sobre roca sólida, sobrevivieron casi intactos. Esa ironía fue el clavo ardiendo que aprovecharon los pensadores de la Ilustración para cuestionar la justicia divina. La Iglesia y los sectores más conservadores intentaron explicar el terremoto como un castigo de Dios por los pecados de la ciudad. Sin embargo, el hecho de que las grandes catedrales colapsasen sobre los fieles que rezaban, mientras que el barrio de la Alfama, conocido por burdeles y tabernas, permanecía en pie, dejó a los teólogos sin una respuesta lógica. Y es que, en realidad, aparte de haber estado construido en roca sólida, irónicamente, el trazado estrecho y caótico de la Alfama, de origen árabe, también ayudó a que las estructuras se apoyasen entre sí, mientras que los grandes espacios abiertos y techos altos de las iglesias resultaron ser, en aquel momento, trampas mortales. Y es que el terremoto sacudió mucho más que ciudades y edificios. Influyó profundamente en muchos pensadores de la Ilustración europea. Voltaire logró que el debate pasara de ser puramente teológico, porque Dios permite el mal, a ser humanista. Su conclusión en el libro «Hay que cultivar nuestro jardín» sugiere que, en lugar de perderse en teorías metafísicas sobre por qué ocurren las tragedias, debemos centrarnos en trabajar y mejorar lo que está a nuestro alcance. Rousseau argumentó que la culpa no era de la naturaleza o de Dios, sino de los humanos por construir edificios altos y apiñados en lugar de vivir de forma más dispersa. Rousseau sostenía que la naturaleza no había puesto allí 20.000 casas de 6 o 7 pisos, que si los habitantes de Lisboa hubieran vivido de forma más dispersa y sencilla, el impacto del terremoto habría sido mínimo o inexistente. En el caso de Kant, intentó explicar el fenómeno mediante causas naturales, en este caso, gases subterráneos, alejándose de las explicaciones sobrenaturales. Immanuel Kant era un joven profesor en ese momento y quedó tan impactado que escribió 3 textos distintos sobre el terremoto. Kant postuló que la corteza terrestre estaba llena de enormes cavernas y canales por los que circulaban gases calientes. Según él, el terremoto se produjo por la inflamación de esos vapores de azufre y otros materiales químicos subterráneos. Evidentemente ahora sabemos qué son las placas tectónicas, pero, bueno, puntos por intentarlo. Así que el terremoto de Lisboa no fue solo un desastre natural, sino un punto de inflexión que cambió la ciencia, la filosofía y también la arquitectura modernas. Y la segunda parte, también seguramente conocida, la erupción del monte Tambora. En abril del año 1815, el monte Tambora, un volcán situado en la isla de Sumbawa, en la actual Indonesia, entonces parte de las Indias Orientales neerlandesas, entró en erupción en lo que hoy se considera la erupción volcánica más potente registrada en la historia de la humanidad. Esta erupción se calcula que tenía un índice de explosividad volcánica de 7 y que expulsó a la atmósfera entre 37 y 45 kilómetros cúbicos de material equivalente a roca densa. Aunque la erupción del monte Tambora alcanzó su punto álgido el 10 de abril de 1815, se registraron erupciones freáticas menores y un aumento de la emisión de vapor durante los siguientes 6 meses a 3 años. La ceniza de la columna eruptiva se dispersó por todo el mundo y provocó un descenso de las temperaturas globales en un evento conocido como el Año sin Verano de 1816. Este breve periodo de cambio climático significativo desencadenó fenómenos meteorológicos extremos y muy malas cosechas en muchas zonas del mundo. Diversos factores climáticos coincidieron e interactuaron de forma sistemática, algo que no se había observado tras ninguna otra gran erupción volcánica desde el inicio de la Edad de Piedra.
El monte Tambora había permanecido inactivo durante varios siglos antes de 1815. En 1812, el volcán comenzó a retumbar y generó una nube oscura. Fue el 5 de abril de 1815 cuando se produjo una erupción gigantesca seguida de estruendosos sonidos de detonación que se escucharon en Makassar, Sulawesi, a 380 kilómetros de distancia, Batavia, actual Yakarta en Java, a 1.260 kilómetros y Ternate en las Islas Molucas a 1.400 kilómetros. En la mañana del 6 de abril comenzó a caer ceniza volcánica en Java Oriental, acompañada de leves sonidos de detonación que se prolongaron hasta el 10 de abril. Lo que inicialmente se creyó que era el sonido de disparos se escuchó el 10 de abril en Drummond, Sumatra, a más de 2.600 kilómetros de distancia. Y alrededor de las 7 de la tarde del 10 de abril, las erupciones se intensificaron. 3 columnas de humo se elevaron y se fusionaron. Toda la montaña se convirtió en una masa fluida de fuego líquido. Los flujos piroclásticos cayeron en cascada desde la montaña hasta el mar en todos los lados de la península, arrasando el pueblo de Tambora y afectando una superficie total de tierra de unos 874 kilómetros cuadrados. La erupción del monte Tambora generó tsunamis moderados pero destructivos que golpearon diversas islas del archipiélago indonesio. Se escucharon fuertes explosiones hasta la noche siguiente, el 11 de abril. La erupción de Tambora de 1815 es la erupción más grande observada en la historia registrada. La explosión se escuchó al menos a 2.600 kilómetros de distancia y posiblemente se calcula a más de 3.350. Y la ceniza cayó al menos a 1.300 kilómetros de distancia. Cerca del monte Tambora vivía una próspera comunidad conocida como la cultura Tambora, compuesta por unas 10.000 personas que habitaban el reino homónimo en la isla de Sumbawa. La erupción del 10 de abril de 1815 fue tan devastadora que borró por completo a esta civilización. El pueblo de Tambora quedó sepultado bajo flujos piroclásticos y ceniza a temperaturas extremas, aniquilando a sus habitantes, su cultura y su lengua única. Se estima que entre 11.000 y 12.000 personas murieron de forma inmediata debido a la explosión, los flujos de fuego y los tsunamis que golpearon las costas cercanas. En la isla de Sumbawa y la vecina Lombok, la cifra total de fallecidos ascendió a más de 71.000 personas. La gran mayoría, eso sí, murió en los meses siguientes debido a la hambruna y las enfermedades, ya que la ceniza destruyó todos los cultivos y contaminó el agua. La erupción principal del monte Tambora terminó oficialmente el 15 de julio de 1815. Aunque la fase más catastrófica y explosiva ocurrió entre el 10 y el 12 de abril de 1815, la actividad volcánica no cesó de inmediato. El volcán permaneció activo con erupciones menores en años posteriores, como en el año 1819 y el 1880. Y su última erupción registrada ocurrió en 1967. Antes de 1815, el Tambora medía unos 4.300 metros de altura. Tras la erupción, su cima colapsó y perdió casi un tercio de su tamaño, quedando en 2.851 metros con una caldera de 6 kilómetros de ancho. Toda la vegetación de la isla fue destruida. Árboles arrancados de raíz mezclados con ceniza de pumita. Fueron arrastrados al mar y formaron balsas de hasta 5 kilómetros de ancho. Entre el 1 y el 3 de octubre, los barcos británicos Fairlie y James Sebald encontraron extensas balsas de pumita a unos 3.600 kilómetros del monte Tambora. La columna de erupción alcanzó la estratosfera a una altitud de más de 43 kilómetros.
Los vientos longitudinales dispersaron estas finas partículas por todo el globo, creando fenómenos ópticos. Se observaron con frecuencia atardeceres y crepúsculos prolongados y de colores brillantes por todo el planeta. El resplandor del cielo crepuscular solía parecer naranja o rojo cerca del horizonte y púrpura o rosa arriba. Ese velo de sulfatos fue tan denso que los registros de la época mencionan que el sol se veía pálido o incluso azulado o rojizo, y a menudo estaba rodeado por una neblina que no se disipaba ni con el viento ni con la lluvia. La erupción inyectó enormes cantidades de ceniza y aerosoles de sulfato en la estratosfera. A diferencia de la ceniza, que pesa y cae rápido, estos aerosoles son tan ligeros que permanecieron suspendidos durante años, creando un espejo invisible que rebotaba la radiación solar hacia el espacio. Este fenómeno se conoce como forzamiento radioactivo negativo. Básicamente, el planeta recibió mucha menos energía del Sol de lo habitual, lo que alteró las corrientes de chorro y los patrones de lluvia en todo el mundo. El resultado fue un clima sombrío y gélido durante el verano de 1816, con heladas persistentes que destruyeron las cosechas. El segundo año más frío en el hemisferio norte desde 1400 fue el año 1816, y la década de 1810 es la década más fría recordada. Esa persistencia de las heladas fue precisamente lo que sentenció a la agricultura. En pleno junio y julio, cuando las plantas debían estar creciendo, las temperaturas caían por debajo de los 0 grados durante la noche, congelando los brotes y matando los cultivos de raíz. Mientras que en algunas zonas el frío impidió la evaporación, causando así sequías, en otras, como en Europa Occidental, se produjeron lluvias torrenciales incesantes. El exceso de lluvia y el deshielo irregular provocaron que grandes ríos europeos, como el Rin, se desbordasen. En Asia, el enfriamiento de la masa terrestre alteró el sistema de vientos, provocando que los monzones se retrasasen o fueran extremadamente débiles. Esto causó sequías devastadoras seguidas de inundaciones tardías que alteraron toda la ecología de la región. Fue uno de los primeros eventos que permitió a los científicos entender la conexión entre actividad volcánica y cambio climático global. Aunque en el año 1816 no se comprendía la causa exacta, el registro meticuloso de las anomalías térmicas y las lluvias permitió, décadas después, establecer la teoría del invierno volcánico. El caos climático impulsó la creación de redes de observación meteorológica más sistemáticas. Se empezaron a estudiar cómo las erupciones inyectan aerosoles en la atmósfera, alterando los patrones de circulación atmosférica y los monzones. Todo esto tuvo una serie de efectos secundarios. Debido a las heladas persistentes, las cosechas fracasaron, provocando una mortandad masiva de caballos. Ante la falta de animales, el barón Karl von Drais inventó la Laufmaschine, o máquina de correr, que fue el primer antepasado directo de la bicicleta. Las hambrunas y el frío extremo facilitaron la propagación de epidemias como el tifus y el cólera, lo que obligó a las autoridades a mejorar las políticas de salud pública y el estudio de las enfermedades relacionadas con la malnutrición y el hacinamiento. El frío empujó a la gente a refugiarse en espacios cerrados y mal ventilados, lo que disparó los contagios de tifus transmitido por piojos. La desnutrición crónica por la falta de alimentos hizo que las poblaciones fueran incapaces de resistir enfermedades que en años anteriores no habrían sido tan letales. A raíz de esto empezaron a formarse organismos para controlar la higiene urbana y el suministro de agua limpia, sentando las bases de lo que hoy conocemos como sanidad pública. También se cree que la influencia de este suceso en las artes fue notable,
ya que el clima sombrío y los cielos extraños alteraron la sensibilidad estética de la época, consolidando el romanticismo. El evento más famoso ocurrió en Villa Diodati, Suiza. Lord Byron, Mary Shelley y otros escritores se refugiaron allí de las lluvias incesantes. Al no poder salir, organizaron un concurso de historias de terror que dio lugar a Frankenstein, de Mary Shelley, El vampiro, de John Polidori, que sentó las bases del vampiro aristocrático moderno, y Oscuridad, de Lord Byron, un poema apocalíptico que describe un mundo donde el sol se ha extinguido. Y también en el mundo de la pintura. Los aerosoles de sulfato en la estratosfera crearon atardeceres de rojos y naranjas intensos en todo el mundo. En el caso de Turner, sus paisajes se volvieron más brumosos y cromáticamente irreales, capturando la densidad de la atmósfera post-Tambora. O Caspar David Friedrich. Sus cuadros reflejaron esa sensación de aislamiento, melancolía y la pequeñez del hombre frente a una naturaleza hostil y oscura. El monte Tambora transformó el curso del siglo XIX. Fue un recordatorio violento de nuestra vulnerabilidad. Un solo evento geológico en una isla remota fue capaz de alterar el destino de todos los demás. Obligó a la humanidad a adaptarse, innovar y mirar el horizonte con una nueva conciencia sobre el poder de la naturaleza. Y el siguiente caso, que sería la inundación del río Yangtze de 1931. Fueron una serie de inundaciones que se produjeron en la República de China. Estas inundaciones se consideran generalmente entre uno de los desastres naturales más mortíferos jamás registrados y casi con toda seguridad el más mortífero del siglo XX, cuando se descuentan las pandemias y hambrunas. La estimación del total de número de muertos es de entre 200.000 y 3,9 millones. Y vamos a empezar un poco por el principio. De 1928 a 1930, China se vio afectada por una larga sequía. El invierno posterior de 1930 fue particularmente duro, creando grandes depósitos de nieve y hielo en áreas montañosas. A principios de 1931, la nieve y el hielo derretidos fluyeron río abajo y llegaron al curso medio del Yangtze durante un periodo de fuertes lluvias primaverales. Por lo general, la región experimentó 3 periodos de marea alta, de subida de caudal en el río más bien, durante la primavera, el verano y el otoño. Sin embargo, a principios de 1931 hubo un solo diluvio continuo. En junio, quienes vivían en zonas bajas ya se habían visto obligados a abandonar sus hogares. El agua que fluye a través del Yangtze alcanzó su nivel más alto desde que se inició el mantenimiento de registros a mediados del siglo XIX. Ese otoño, más fuertes lluvias agravaron el problema y algunos ríos no volvieron ni siquiera a su curso normal. Las vías fluviales en gran parte del país se inundaron, particularmente el río Amarillo y el Gran Canal. Más allá de la zona central de inundación, áreas tan al sur como Guangdong y tan al norte como Manchuria y tan al oeste como Sichuan también se inundaron. Las inundaciones en China de 1931 no se predijeron con precisión, aunque existían señales de alerta meteorológicas que apuntaban a una posible catástrofe inminente. Fue una convergencia caótica de factores climáticos extremos, fallos de infraestructura e inestabilidad política, lo que convirtió un año de lluvias intensas en el desastre natural más mortífero del siglo XX. Aunque a principios de julio ya había señales claras de inundaciones en China central, la magnitud superó cualquier previsión histórica. El nivel del río Yangtze alcanzó récords de hasta 16 metros, superando por mucho los promedios estacionales. Además de inundar las zonas rurales, la inundación causó una destrucción generalizada en varias ciudades.
Los refugiados habían estado llegando a la ciudad de Wuhan desde finales de la primavera. Cuando la ciudad misma se inundó a principios del verano y después de una falla catastrófica de un dique justo antes de las 6 de la mañana del 27 de julio, alrededor de 782.189 ciudadanos urbanos y refugiados rurales se quedaron sin hogar. La inundación cubrió un área de 83 kilómetros cuadrados y la ciudad se inundó durante casi 3 meses. Un gran número de personas se reunieron en islas inundadas por toda la ciudad y 30.000 se refugiaron en un terraplén de ferrocarril en el centro de Hankou. Con poca comida y un completo colapso en el saneamiento, miles pronto comenzaron a sucumbir a las enfermedades. La inundación destruyó enormes cantidades de viviendas y tierras de cultivo. En todo el valle del Yangtze, alrededor del 15% de los cultivos de trigo y arroz fueron destruidos, y la proporción fue mucho mayor en las zonas afectadas por las inundaciones. El desastre también provocó una conmoción económica con el rápido aumento del precio de los productos básicos. Los impactos ecológicos y económicos combinados del desastre hicieron que muchas áreas cayeran en la hambruna. El efecto más letal de la inundación fueron las enfermedades que azotaron a la población de refugiados debido al desplazamiento, el hacinamiento y el deterioro del saneamiento. Estos incluyeron cólera, sarampión, paludismo, disentería y esquistosomiasis. Las inundaciones no se solucionaron rápidamente debido a la magnitud de la catástrofe y la inestabilidad política de la época, la guerra civil china y la invasión japonesa. Sin embargo, se tomaron medidas clave para mitigar el desastre y prevenir futuras tragedias. Se establecieron organizaciones de socorro para intentar alimentar a los millones de desplazados y frenar las epidemias. Fue el nacimiento de la hidrología moderna en China. Antes de 1931, la gestión del agua en China se basaba en métodos tradicionales y reparaciones locales desorganizadas. La catástrofe llevó a la creación de la Comisión Nacional de Socorro contra Inundaciones, que por primera vez integró a ingenieros y científicos para estudiar el río sistemáticamente. Se invitó a expertos de la Sociedad de Naciones, precursora de la ONU, lo que introdujo estándares de ingeniería europeos y estadounidenses en el diseño de represas y canales. Fue el impulso definitivo a la presa de las Tres Gargantas. Aunque se completó décadas después, el horror de 1931 fue el argumento definitivo que convenció a los líderes chinos de que se necesitaba una megaestructura tecnológica para domesticar el Yangtze. Aunque hoy asociamos la presa con la energía hidroeléctrica, su función principal de diseño siempre fue el control de inundaciones. La estructura permite crear un margen de almacenamiento masivo para contener las crecidas del deshielo y las lluvias monzónicas que causaron el desastre del 31, y dio lugar al modelado socio-hidrológico. Hoy en día los científicos usan modelos como el de producción potencial de cultivos para comparar la resiliencia de 1931 con inundaciones posteriores, ayudando a diseñar sistemas agrícolas más resistentes. Los investigadores atribuyen esta mejora no solo a infraestructuras como diques reforzados, sino a cambios drásticos en la estructura social, como la reforma agraria de los años 50, que eliminó la figura de los terratenientes ausentes y motivó una respuesta comunitaria más eficaz ante el desastre. Fue la tragedia que obligó a la humanidad a entender que, para convivir con un gigante como el Yangtze, no basta con dominar su cauce, sino que hay que comprender cada uno de sus ciclos. Ahora vamos con el siguiente, que seguramente sea de los más conocidos, aunque quizá no por el nombre específico, que es el terremoto de Valdivia en 1960. El megaterremoto de Valdivia del año 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un seísmo ocurrido a las 15:11
hora local, del domingo 22 de mayo del año 1960. Su epicentro se localizó en las cercanías de Traiguén, provincia de Malleco, la actual región de la Araucanía en Chile, y tuvo una magnitud de 9,5, siendo el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Junto con el evento principal, entre el 21 de mayo y el 6 de junio, se produjeron una serie de movimientos telúricos de importancia que afectaron a gran parte del centro y sur de Chile. El sismo fue percibido a nivel planetario y produjo una serie de maremotos cuyo alcance se extendió a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, incluyendo Hawái e incluso las costas de Japón, y la erupción del volcán Puyehue, que cubrió de cenizas el lago homónimo. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 1.655 y 2.000 personas y dejó damnificados a más de 2 millones. Chile se ubica a lo largo de una zona de alta sismicidad conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esto es producto del choque tectónico entre la placa de Nazca y las placas sudamericana y de Chiloé. La energía que se produce debido a la tensión entre estas placas se puede acumular para manifestarse en grandes movimientos telúricos. Estas características geológicas hacen que Chile sea catalogado como el país sísmicamente más activo del mundo, registrando más de un centenar de terremotos sobre magnitud 7 y una decena de grandes maremotos. Y como siempre vamos a empezar un poquito por el principio. A las 6:02 de la mañana del sábado 21 de mayo, o sea, el día anterior al terremoto grande, un terremoto sacudió gran parte del sur de Chile. Se registraron 12 epicentros en la costa de la península de Arauco, actual región del Biobío. El movimiento tuvo una magnitud entre 8,1 y 8,3. Produjo graves daños en diversos edificios y obras viales. Las comunicaciones telefónicas desde Santiago al sur quedaron inmediatamente interrumpidas. Y a las 6:33 de la mañana del domingo 22 de mayo, un segundo terremoto sacudió la zona y derrumbó las construcciones ya deterioradas por el sismo del día anterior. A las 14:55, un tercer terremoto azotó las ciudades afectadas. Y a las 15:11 hora local del domingo 22 de mayo de 1960 comenzó a producirse una ruptura tectónica de proporciones nunca antes registradas en la historia de la humanidad. El epicentro de este gran sismo comenzó en la zona cercana a Traiguén y poco a poco se expandió hacia el sur en una sucesión de rupturas epicentrales a todo lo largo de la costa meridional de Chile. El masivo evento fracturó toda la zona de subducción entre las penínsulas de Arauco y de Taitao, en una extensión de más de 1.000 kilómetros de norte a sur. El cataclismo alcanzó una magnitud de 9,5 y tuvo una duración superior a los 10 minutos. Estudios posteriores sostienen que, en realidad, se trató de una sucesión de 37 o más terremotos cuyos epicentros se extendieron a lo largo de 1.350 kilómetros. En suma, el cataclismo devastó todo el territorio chileno entre Talca y Chiloé, es decir, más de 400.000 kilómetros cuadrados. La zona más afectada fue Valdivia y sus alrededores. Testigos relatan que era imposible mantenerse en pie y que el ruido era ensordecedor, similar al de un tren pasando solo a centímetros. Y algunos minutos después del sismo principal, todas las localidades costeras entre Concepción y Chiloé fueron arrasadas por un tsunami. Esto fue producto de la potencia del movimiento sísmico. El maremoto fue devastador en casi toda su extensión. En el puerto de Corral, cercano a Valdivia, el nivel del mar se elevó sobre 4 metros antes de comenzar a retraerse rápidamente.
y a las 4:20 de la tarde una ola de 8 metros de altura azotó la costa a más de 150 kilómetros por hora. 10 minutos después, el mar volvió a retroceder, arrastrando ruinas de pueblos costeros para impactar nuevamente con una ola superior a 10 metros de altura. Posteriormente, la onda expansiva comenzó a recorrer el Océano Pacífico. 15 horas después del evento en Valdivia, al archipiélago de Hawái, a más de 10.000 kilómetros de distancia del epicentro, la ciudad de Hilo fue la más afectada, contabilizando la muerte de 61 personas producto de olas que alcanzaron los 10 metros de altura, mientras en el resto del archipiélago el aumento de las aguas llegó a los 4 metros. Aproximadamente 450.000 a 500.000 viviendas resultaron dañadas o completamente destruidas. Se estima que murieron entre 1.600 y 1.200 personas. Además, cerca de 2 millones de personas quedaron sin hogar, lo que representaba a una gran parte de la población del sur de Chile en esa época. Valdivia quedó aislada por tierra debido a la destrucción de caminos y puentes, lo que obligó a organizar un puente aéreo masivo con ayuda internacional. La ciudad de Valdivia sufrió una subsidencia, un hundimiento, de entre 1,5 y 2,7 metros. Esto provocó que vastas extensiones de tierras agrícolas y barrios enteros quedaran permanentemente bajo el agua o se convirtieran en humedales. El cauce de varios ríos cambió drásticamente. Por ejemplo, el hundimiento hizo que el mar penetrara kilómetros río arriba en el Imperial y en el Queule. Puertos, industrias y redes ferroviarias en el sur de Chile quedaron inutilizados, lo que frenó el desarrollo económico regional durante décadas, alterando para siempre su matriz productiva. El hundimiento del terreno y el tsunami borraron la infraestructura portuaria. Al menos 300 kilómetros de red ferroviaria fueron clausurados inmediatamente debido a más de 60 roturas graves, derrumbes y daños en puentes. Aunque se hicieron reparaciones provisorias, el ferrocarril nunca recuperó su gloria previa, marcando el inicio de su declive definitivo en el sur. Entre 38 y 47 horas después del sismo principal, el volcán Puyehue entró en erupción, cubriendo de cenizas grandes zonas del sur de Chile y Argentina. Este fenómeno es uno de los ejemplos más citados de activación volcánica inducida por sismos, donde la magnitud del terremoto provocó cambios en la presión del sistema magmático. Y antes de terminar con este caso, hay que mencionar dos cosas. Una sería que el terremoto fue tan fuerte que movió el eje de la Tierra. La liberación de energía fue tan masiva que el eje terrestre se desplazó aproximadamente 3 centímetros. La redistribución masiva de material hacia el centro de la Tierra aceleró la rotación, acortando la duración del día en una fracción infinitesimal. Y otro de los detalles que hay que mencionar es que uno de los episodios más curiosos fue el bloqueo del lago Riñihue. El sismo provocó derrumbes que taparon su desagüe natural, creando una represa artificial que amenazaba con reventar y borrar del mapa a Valdivia con una inundación masiva. Si la represa natural de barro cedía de golpe, una ola de 15 metros de altura podría haber arrasado todas las ciudades y pueblos río abajo en cuestión de horas. Miles de hombres trabajaron con palas y maquinaria durante meses para abrir un canal de desvío y evitar la tragedia, en una hazaña conocida como el Riñihuazo. Esta fue una de las hazañas de ingeniería manual más grandes de la historia, ya que debido a las lluvias constantes y al barro líquido, muchas de las máquinas pesadas se hundían y quedaban inútiles. Cientos de hombres trabajaron día y noche, pala en mano, durante 2 meses para mover toneladas de tierra y abrir canales. El 24 de julio de 1960, el agua comenzó a fluir de forma controlada por el canal excavado. Aunque hubo inundaciones en zonas bajas de Valdivia, el desastre total se evitó.
El megaterremoto de 1960 no fue solo un desastre natural, fue un hito que redefinió nuestra comprensión de la geofísica. A más de 6 décadas de la catástrofe, las huellas de 1960 siguen presentes en la memoria y paisaje de Chile. Y ahora vamos a la última parte del vídeo, el caso número 5. Digo que va a ser la última parte del vídeo porque me quedan unos cuantos casos más, pero creo que los voy a dejar para una segunda parte. Estoy pensando que prefiero hacer 2 vídeos de 1 hora que uno de 2. Así que estad atentos. Entonces nos vamos a quedar en la quinta parte, la última de hoy, la erupción del Krakatoa. La erupción del volcán Krakatoa en 1883 se produjo en el estrecho de la Sonda, en las Indias Orientales Neerlandesas, o sea, la actual Indonesia, entre la tarde del domingo 26 de agosto, aunque antes de esa fecha también se produjo otra erupción en mayo de ese mismo año, y alcanzó su punto cataclísmico en la mañana del lunes 27 de agosto, cuando terminó con el 70% de la isla de Rakata, isla donde se ubica el volcán principal, y con el archipiélago circundante, siendo destruidos debido al colapso de la caldera y formando una isla nueva llamada Anak Krakatoa, que significa hijo del Krakatoa. Y la actividad volcánica no cesó, sigue activo y creciendo a un ritmo de varios metros por año. Y como decíamos, en años anteriores a la erupción de 1883, la que vamos a hablar hoy, la actividad sísmica alrededor del volcán de Krakatoa fue intensa, con terremotos que se sentían en zonas tan lejanas como Australia. El 19 de mayo de 1883, una ventilación de vapor comenzó a salir regularmente de Porvehuetán, el más septentrional de los 3 conos de la isla. Las erupciones de cenizas alcanzaron una altitud estimada de 6 kilómetros y las explosiones se podían oír desde Nueva Batavia, la actual Yakarta, a 160 kilómetros de distancia. Las erupciones en Krakatoa iniciaron otra vez alrededor del día 16 de junio, con ruidosas explosiones y con espesas nubes negras que durante 5 días cubrieron la isla. El 24 de junio, un viento procedente del este despejó la nube y se podían ver 2 columnas de cenizas que iban saliendo del volcán. Las erupciones violentas provocaron que las mareas en los alrededores fueran inusualmente altas y los barcos fondeados tuvieron que ser amarrados con cadenas. El sábado 25 de agosto de 1883, las erupciones se intensificaron en Krakatoa. Aproximadamente a la 1 de la tarde del domingo 26 de agosto, el volcán entró en su fase más fuerte, y a las 2, una nube de ceniza negra se situaba a 27 kilómetros de altura. En este punto, la erupción era casi continua y se podían oír explosiones cada 10 minutos aproximadamente. Unos barcos que estaban a 20 kilómetros del volcán informaron que había caído una lluvia de cenizas con trozos de piedra pómez caliente de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. Entre las 7 de la tarde y las 8, un pequeño tsunami azotó las costas de Java y Sumatra a 40 kilómetros de distancia. El lunes 27 de agosto ocurrieron 4 enormes explosiones que marcaron el clímax de la erupción. A las 5:30 de la mañana, la primera explosión se produjo en Porvehuetán, que terminó desencadenando un tsunami. Y a las 6:44, también de la madrugada, Krakatoa explotó de nuevo, con el tsunami resultante propagándose hacia el este y el oeste. La tercera y mayor explosión, ocurrida a las 10:02 de la mañana, fue tan poderosa que se oyó a 3.110 kilómetros de distancia en Perth, Australia Occidental, y en la isla Rodríguez del Océano Índico, cerca de Mauricio, a 4.800 kilómetros,
donde los habitantes creyeron que la explosión había sido provocada por el cañonazo de un barco cercano. La tercera explosión se ha considerado el sonido más fuerte oído. Se calcula que la intensidad de la explosión que se oyó a 160 kilómetros del volcán fue de 180 decibelios. Cada explosión estuvo acompañada de tsunamis de más de 30 metros de altura. El mayor de ellos alcanzó los 46 metros. La onda de presión fue generada por la colosal tercera explosión. Se estima que la erupción alcanzó los 310 decibelios, lo suficientemente fuerte como para ser oída a 5.000 kilómetros de distancia. El estruendo fue tan violento que reventó los tímpanos de los marineros a bordo del barco británico RMS Norham Castle, que se encontraba a unos 60 kilómetros. Aunque la isla del volcán en sí estaba deshabitada en ese momento, miles de personas vivían en islas muy cercanas y en las costas de Java y Sumatra, que fueron las zonas más castigadas. La isla de Sebesi, situada a solo 12 kilómetros del volcán, era el asentamiento permanente más cercano. En ella vivían aproximadamente 3.000 personas y no hubo supervivientes. Las costas de Java y Sumatra. Estas grandes islas estaban densamente pobladas. El cataclismo destruyó por completo unas 165 aldeas costeras y dañó seriamente otras 132. Y hubo ciudades completamente desaparecidas. Localidades como Anger en Java fueron borradas del mapa por olas de hasta 40 metros. Los testigos relataron que donde antes había selva y pueblos vibrantes, tras la erupción solo quedó una escena de desolación cubierta de ceniza blanca. La gran mayoría de las 36.417 víctimas oficiales no murieron por la explosión directa, sino ahogadas por los tsunamis que golpearon estas zonas habitadas apenas unos minutos después del estallido final. La erupción del volcán Krakatoa tuvo un impacto profundo y global en el clima, actuando como un gigantesco parasol que alteró la meteorología terrestre durante años. La temperatura media global descendió aproximadamente 1,2 grados centígrados en el año siguiente a la erupción. Este enfriamiento no fue pasajero. Los patrones de temperatura no regresaron a la normalidad hasta aproximadamente 1888, 5 años después del evento. Y esto seguramente os está recordando el primer caso que hemos leído hoy, la erupción del monte Tambora. Pero la erupción del Tambora en 1815 tuvo una influencia mucho mayor en el clima mundial que la del Krakatoa. Aunque el Krakatoa es más famoso debido a que ocurrió en la era del telégrafo y la globalización de la noticia, el Tambora fue un evento de una magnitud superior en casi todos los aspectos climáticos. Por ejemplo, el índice de explosividad del Tambora fue de 7 y el del Krakatoa fue un 6. Se cree a día de hoy que el Tambora fue aproximadamente 10 veces más potente que el Krakatoa. Krakatoa fue probablemente el primer desastre natural cubierto en tiempo real a nivel mundial gracias al telégrafo. Y agencias periodísticas como Reuters alimentaron un ciclo de noticias constante, creando por primera vez una conciencia global ante una catástrofe. Al rastrear cómo las cenizas daban la vuelta al mundo en la estratosfera, científicos como Sereno Bishop identificaron por primera vez estas corrientes de aire de alta velocidad. Este hallazgo fue fundamental para la aviación y la meteorología modernas. Además, fue la primera erupción estudiada científicamente con expediciones geológicas organizadas antes y después del evento. También permitió comprender mejor la relación entre las erupciones submarinas y la formación de tsunamis. Así que la erupción del Krakatoa en 1883 no fue solo un desastre natural, sino un punto de inflexión para la tecnología y la ciencia modernas, marcando el inicio de lo que hoy conocemos como una sociedad hiperconectada. Hoy
nos toca la segunda parte de catástrofes históricas. Y la primera parte de esta segunda parte es el tsunami del Océano Índico del 2004. El terremoto y maremoto del Océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán, fue un potente terremoto submarino que ocurrió a las 7:58 hora local del domingo 26 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa de Banda Aceh, en Indonesia. Y aquí vamos a hacer un apunte que yo no sabía, y es que, aunque a menudo se usan como sinónimos, técnicamente existe una diferencia de causa y efecto entre los dos términos maremoto y tsunami. El maremoto es el sismo o evento en el fondo marino que genera el movimiento, mientras que el tsunami es la ola gigante que resulta de ese proceso y llega a la costa. O sea, el maremoto es la causa y el tsunami el efecto. Y este terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sudeste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. La magnitud del terremoto fue registrada originalmente como de 9, pero luego se aumentó a 9.1. Con esta magnitud, es el segundo terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo, después del terremoto de 1960 en Valdivia, Chile. También fue reportado por tener la segunda duración más larga observada en lo que a fallas geológicas se refiere, durando entre 8,3 a 10 minutos. El terremoto se originó en el Océano Índico al norte de la isla de Simeulue, en la costa occidental de Sumatra del Norte. El epicentro del terremoto principal se originó aproximadamente a 120 kilómetros al oeste de Sumatra, a una profundidad de unos 30 kilómetros por debajo del nivel del mar. En mar abierto, el tsunami viajó a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora. Al llegar a la costa, especialmente en la provincia de Aceh, las olas alcanzaron alturas de hasta 30 y 50 metros. Este tsunami duró aproximadamente 7 horas en propagarse e impactar de forma catastrófica a lo largo de las costas de la región. A 20 minutos después del sismo, las primeras olas gigantes golpearon las costas más cercanas en Indonesia y Tailandia. De 1 hora y media a 2 horas después, el tsunami alcanzó las costas de Sri Lanka y el este de la India. Y 7 horas después, la fuerza destructiva del agua terminó por golpear la costa oriental de África, afectando notablemente a Somalia. El terremoto por sí mismo, aparte del tsunami, se pudo sentir en zonas tan apartadas como Bangladesh, India, Malasia, Myanmar, Tailandia, Singapur y las Maldivas. Indonesia está sobre el cinturón de fuego del Pacífico a lo largo de las islas nororientales adyacentes que incluyen a Nueva Guinea y la zona de Alpide, y por el sur y el oeste a lo largo de Sumatra, de Java, de Bali, de Flores y Timor. El evento fue tan masivo que el lecho marino se desplazó verticalmente varios metros a lo largo de una falla de 1.200 a 1.300 kilómetros de longitud. Esto provocó cambios permanentes en el paisaje, hundiendo algunas islas y elevando arrecifes de coral sobre el nivel del mar. En el año 2004, el Océano Índico no contaba con un sistema de alertas de tsunamis. Al no haber boyas ni sensores de presión en el lecho marino de esa región, no se emitió ninguna alarma oficial. Muchas personas en las playas se acercaron al mar cuando éste retrocedió cientos de metros, una señal clara de tsunami, sin saber que una pared de agua regresaría minutos después. Para quienes no conocían la señal, parecía una marea baja repentina y curiosa que dejaba peces y arrecifes a la vista, lo
lo que atrajo a la gente hacia el peligro en lugar de alejarla. Minutos antes de que impactaran las olas, los elefantes, flamencos y otros animales salvajes corrieron hacia zonas altas. Muy pocos cuerpos de animales fueron encontrados tras el desastre. El terremoto bajo el mar generó vibraciones muy graves que viajaban por la tierra y el aire a largas distancias. Los elefantes pueden escuchar y sentir estos sonidos graves a través de sus patas mucho antes de que el peligro sea visible. Las aves y los mamíferos pequeños son capaces de notar variaciones sutiles en la presión del aire y del viento que ocurren cuando una gran masa de agua se desplaza. Al vivir descalzos y en contacto directo con la naturaleza, perciben los microsismos que a los humanos nos pasan por alto. La gran mayoría de la gente no se dio cuenta o ignoró las señales de los animales porque no supieron interpretar qué significaba ese comportamiento inusual. Pero hubo comunidades específicas que sobrevivieron gracias a que fueron capaces de leer las señales. La tribu de los Moken en Tailandia notó el silencio repentino de las aves y la agitación de los animales terrestres. Sabiendo lo que significaba por sus leyendas ancestrales, huyeron de inmediato a las montañas y no sufrieron bajas. O los turistas guiados por elefantes. En Khao Lak, en Tailandia, los pocos turistas que sobrevivieron en la playa lo hicieron porque confiaron ciegamente en los elefantes de paseo que corrieron a las colinas. Los humanos decidieron perseguirlos por puro instinto de supervivencia. Y también la isla de Simeulue en Indonesia y el concepto del smog. Esta isla se encontraba a tan solo 40 kilómetros del epicentro del gigantesco sismo. La primera ola de más de 10 metros de altura golpeó sus costas apenas 10 minutos después del temblor. De una población de aproximadamente 78.000 habitantes, solo fallecieron 7 personas. Los ancianos de la isla habían transmitido de generación en generación la historia del smog, la palabra local para el tsunami, un desastre que azotó la isla en el año 1907. La tradición oral dictaba una instrucción muy clara: si la tierra tiembla con fuerza, si el ganado actúa extraño o las aves gritan y luego el mar se retira, no te quedes a mirar, corre de inmediato a las colinas. Toda la isla evacuó a pie hacia los puntos altos antes de ver el agua. Y por último, y fuera de las tribus indígenas, hubo un caso famoso de una niña británica de 10 años llamada Tilly Smith, quien se encontraba de vacaciones en la playa de Mai Khao, en Tailandia. 2 semanas antes del viaje, Tilly había aprendido en su clase de geografía cuáles eran las señales de un tsunami. Al ver que el mar burbujeaba como la espuma de una cerveza y comenzaba a retirarse, reconoció el peligro de inmediato, y gracias a ella sus padres y el personal del hotel evacuaron la playa por completo. Salvó la vida de unas 100 personas en esa zona. El número definitivo de víctimas debido a los tsunamis e inundaciones subsiguientes fue de unos 280.000, aunque varios miles de personas están desaparecidas. Aunque el epicentro estuvo en Indonesia, el tsunami afectó a 14 países en 2 continentes, llegando incluso a Sudáfrica, a unos 8.000 kilómetros de distancia. Allí se registraron un total de 8 muertes debido al aumento inusual y violento del nivel del mar. La muerte más distante se localizó en Roy Els, una localidad costera en la provincia del Cabo Occidental. El tsunami también cobró vidas en otros países de la costa oriental africana antes de llegar a Sudáfrica. Somalia, con 289 muertes, Tanzania, con 13, Seychelles, con 3, y Kenia, una sola muerte. El desastre transformó la seguridad marítima global a través de varias medidas como el Sistema de Alerta y Mitigación de Tsunamis en el Océano Índico. Este sistema replica el modelo de monitoreo que ya existía en el Pacífico, interconectando a más de 20 países de la región. Se instaló
una red profunda de boyas en el fondo marino. Estos sensores miden cambios de presión milimétricos en el agua y envían alertas por satélite en tiempo real. Las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en unas 280.000, sin contar a los millares de personas desaparecidas. Además, destruyó la economía turística de Tailandia, Sri Lanka e Indonesia por años y salinizó campos de cultivo, destruyó manglares y contaminó pozos de agua dulce. Hoy en día, la tragedia permanece en la memoria colectiva como un recordatorio del inmenso poder de la naturaleza y la importancia de la prevención. Y el caso número 2, el ciclón Bola en 1970. El ciclón Bola de 1970 fue un devastador ciclón tropical que golpeó el antiguo Pakistán Oriental, actual Bangladesh, y el estado de Bengala Occidental en la India el 13 de noviembre del año 1970. Fue el ciclón tropical más mortal jamás registrado y uno de los desastres humanitarios más destructivos en tiempos modernos. Se calcula que hasta 500.000 personas perdieron su vida en la tormenta, principalmente debido a la marejada ciclónica que inundó gran parte de las tierras bajas del delta del Ganges. Este temporal fue la sexta tormenta ciclónica de la temporada de ciclones del Océano Índico de 1970 y también el más fuerte de dicha temporada, alcanzando una fuerza equivalente a la categoría 4. Toda esta destrucción comenzó a gestarse a miles de kilómetros de distancia. El ciclón se formó el 5 de noviembre a partir del tifón Nora que se había formado sobre el mar de la China Meridional y luego desplazado sobre la península de Malaca. Al avanzar sobre la bahía de Bengala, los remanentes de Nora contribuyeron a la formación de una nueva depresión en el centro de la bahía. El 8 de noviembre, los restos de la tormenta tropical Nora se fusionaron con una depresión de baja presión en el centro del Golfo de Bengala, dando origen al sistema. El 11 de noviembre, al avanzar hacia el norte sobre aguas cálidas, el sistema se intensificó con rapidez, alcanzando vientos sostenidos equivalentes a un huracán de categoría mayor. Durante los días siguientes, el monstruo atmosférico no dejó de alimentarse, alcanzando su pico de intensidad máxima el 12 de noviembre. Y este 12 de noviembre fue el día del impacto. El ciclón tocó tierra por la noche en la costa de Pakistán Oriental, actual Bangladesh, y registró vientos máximos de 185 a 240 kilómetros por hora. El ciclón Bola desató su fuerza más devastadora no solo por la velocidad de sus vientos, sino por una trágica sincronía astronómica. En el momento exacto del impacto en la costa, la marea alta lunar se encontraba en su punto máximo. Esta combinación empujó una colosal pared de agua salada, una marejada ciclónica de entre 6 y 10 metros de altura que avanzó tierra adentro como un tsunami, sepultando instantáneamente las islas bajas del delta del Ganges, como las islas de Bola y Atia. Y durante esa madrugada del ya 13 de noviembre, el agua barrió por completo distritos enteros. En localidades costeras extremadamente vulnerables como Tasumuddin, la marejada arrasó con más del 45% de la población en cuestión de horas. Las viviendas de adobe, los cultivos de arroz y el ganado desaparecieron bajo el agua. Debido a la falta de elevaciones naturales en el terreno, las víctimas no tuvieron refugio y la fuerza del oleaje destruyó las débiles infraestructuras de comunicación, aislando la región por completo del resto del mundo. El destino final de la tormenta era una trampa mortal perfecta. El delta del Pakistán Oriental era una llanura extremadamente baja, densamente poblada y desprovista de defensas naturales o diques costeros. A esto se sumó un fallo humano catastrófico. Los sistemas de alerta temprana fallaron o no se transmitieron adecuadamente.
La población local, completamente ignorante del peligro, se fue a dormir esa noche sin saber que se dirigían a una emboscada. A medida que el ojo del ciclón se adentraba en el territorio continental durante el 13 de noviembre, el sistema comenzó a perder su principal fuente de energía, el agua cálida del océano. La fricción con la superficie terrestre debilitó rápidamente la velocidad de sus vientos. El ciclón se degradó primero a tormenta tropical y, posteriormente, a una depresión remanente mientras se desplazaba hacia el noroeste, disipándose por completo sobre el terreno montañoso del estado de Assam, en la India, el 14 de noviembre. A pesar de su corta duración en tierra, el retiro de las aguas reveló un panorama apocalíptico que colapsó la región durante meses. Los pozos de agua dulce quedaron completamente contaminados con sal y lodo, lo que desató epidemias de cólera y una hambruna generalizada. La respuesta del gobierno central de Pakistán, ubicado a miles de kilómetros en la zona occidental, fue dolorosamente lenta, negligente e insuficiente. Esta catástrofe dio lugar a dos cosas. Fue la tragedia que inspiró el primer gran evento musical humanitario de la historia global. El famoso músico indio Ravi Shankar conversó con su amigo George Harrison, el ex guitarrista de los Beatles, sobre la desesperada situación de los refugiados. The Concert for Bangladesh, organizado en agosto de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York, sentó las bases y el formato que años más tarde imitaría el célebre Live Aid. Reunió a estrellas como Bob Dylan, Eric Clapton y Ringo Starr. Pero el impacto más asombroso del ciclón Bola no fue meteorológico, sino geopolítico. La terrible gestión de la catástrofe por parte del gobierno central de Pakistán enfureció a la población bengalí. Solo un mes después de la tragedia, el Partido Nacionalista Bengalí, la Liga Awami, arrasó en las elecciones debido al descontento generalizado. La negativa del gobierno pakistaní a reconocer la victoria electoral desató la Guerra de Liberación de Bangladesh en el año 1971. Se considera el único ciclón tropical de la historia que provocó indirectamente el nacimiento de una nueva nación. Lo que hoy conocemos como el ciclón Bola no solo borró del mapa a comunidades enteras, sino que alteró para siempre el mapa político del sur de Asia. Y el siguiente caso, el terremoto de Shaanxi, en 1556. El terremoto de Shaanxi, o el terremoto del condado de Hua, ocurrió en la provincia de Shaanxi durante la dinastía Ming en la mañana del 23 de enero del año 1556. Aproximadamente 830.000 personas fallecieron a causa del terremoto, siendo el más mortífero de la historia. Un total de 97 condados en las provincias de Shaanxi, Anhui, Gansu, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Shandong y Shanxi fueron afectados. Un área de 836 kilómetros de ancho fue destruida y en algunos condados murió incluso el 60% de la población. Aunque ocurrió en la mañana del 23 de enero de 1556 para el calendario occidental, los registros locales chinos detallan que el movimiento comenzó propiamente durante la noche profunda o la madrugada. Los textos describen un estruendo ensordecedor que venía desde las entrañas de la tierra, similar al de 1000 truenos simultáneos. En cuestión de segundos, el suelo comenzó a agitarse con ondas tan violentas que era imposible mantenerse en pie. Uno de los aspectos más importantes en las crónicas oficiales de la dinastía Ming es cómo el sismo rediseñó la geografía. Los escribas detallan que las montañas se movieron de lugar y los ríos cambiaron sus cursos. Se documentó que el terreno subió y bajó de forma abrupta, creando nuevas colinas y hundiendo valles enteros en cuestión de minutos.
Las crónicas reportaron la apertura de grietas colosales en la tierra, algunas de las cuales alcanzaban profundidades de más de 20 metros, tragándose templos y casas enteras. El caos se agravó drásticamente en los días posteriores debido a los efectos secundarios del desastre. El terreno sufrió deformaciones severas, abriendo profundas grietas en la tierra que alteraron el curso de los ríos y provocaron inundaciones masivas. Al mismo tiempo, los incendios se propagaron sin control por los pueblos en ruinas, y la falta total de infraestructuras de rescate o de conocimientos en construcción antisísmica selló el destino de los sobrevivientes atrapados. Hasta entonces, gran parte de la población en aquella zona vivía mayormente en cuevas artificiales en acantilados, que se derrumbaron durante el desastre, sepultando a quienes vivían dentro. El coste de los daños provocados es casi imposible de determinar en términos modernos. La cantidad total de muertes, sin embargo, se estimó tradicionalmente en unas 830.000 personas. El daño causado en las propiedades debió ser tan grande que es imposible de calcular, ya que una región entera del interior de China fue destruida y aproximadamente el 60% de la población de la región fue aniquilada. El sismo también desestabilizó la economía y la sociedad de la dinastía Ming durante varias décadas. El desastre fue tan colosal que resonó fuera de China años más tarde. El fraile dominico portugués Gaspar de Cruz, quien visitó China pocos años después y publicó sus crónicas en 1569, dedicó un apartado al terremoto. La mentalidad europea de la época vinculó directamente el sismo con el avistamiento del gran cometa en 1556. En Occidente, los astrólogos y teólogos aseguraban que el paso del cometa en los cielos había sido la señal cósmica o el detonante enviado para anunciar semejante calamidad apocalíptica en Oriente. La resolución de la crisis provocada por el terremoto de Shaanxi de 1556 fue un proceso extremadamente lento y doloroso que tardó décadas en completarse. Dado que el sismo destruyó por completo la infraestructura agrícola, administrativa y habitacional de la región, la respuesta combinó decretos imperiales de emergencia, una reestructuración de los métodos de construcción y una migración masiva forzada por las circunstancias. El desastre obligó a un cambio radical en la mentalidad constructiva del norte de China. Los ingenieros y los supervivientes entendieron que la piedra pesada y el barro atrapaban mortalmente a las personas. Hubo un regreso a la madera. Se prohibieron o desaconsejaron las estructuras rígidas de piedra para viviendas. En su lugar, se masificó el uso de la madera y el bambú, materiales mucho más flexibles que absorben las ondas sísmicas sin colapsar de golpe. El gobierno central incentivó a campesinos de otras provincias de China menos afectadas a trasladarse a Shaanxi, ofreciéndoles tierras gratuitas y exenciones fiscales si ponían los campos de cultivo nuevamente en funcionamiento. En la mentalidad de la China imperial, los desastres naturales se interpretaban como una pérdida del mandato del cielo, una señal de que el emperador estaba gobernando mal. Para resolver la crisis espiritual y calmar el descontento popular, el emperador Jiajing tuvo que realizar ceremonias de autocrítica, ofrecer sacrificios a los dioses de la tierra y las montañas y emitir edictos pidiendo perdón por sus supuestas fallas morales que habrían atraído la desgracia. A pesar de los esfuerzos, la región tardó más de una generación en recuperar los niveles de población, comercio y estabilidad agrícola que tenía antes de la fatídica mañana de 1556. Y el siguiente, que sería la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo. La erupción del monte Vesubio del año 79 fue una de las erupciones volcánicas más famosas, catastróficas y mortíferas de la historia de Europa, que fue presenciada y documentada por Plinio el Joven.
Si bien tradicionalmente se la ha datado en la noche del 24 de agosto del año 79, distintos estudios y hallazgos arqueológicos han probado que debió acontecer en otoño e invierno del mismo año. En concreto, se data como fecha posible el 24 de octubre. La catástrofe alcanzó a las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia, así como otras zonas circundantes, las cuales quedaron sepultadas por varias capas de ceniza volcánica y no serían excavadas hasta el siglo XVIII. La población total de estas ciudades oscilaba entre los 16.000 y 20.000 habitantes. Los restos de cerca de 1.500 personas han sido encontrados en Pompeya y Herculano, pero el total de fallecidos es desconocido. La erupción del monte Vesubio en el año 79 comenzó de una manera engañosamente pacífica. Durante años, los habitantes de la bahía de Nápoles consideraron al Vesubio como una montaña verde y fértil cubierta de viñedos. Aunque la región había sufrido un fuerte terremoto en el año 62 después de Cristo, nadie asociaba la actividad sísmica con el peligro de un volcán, cuya naturaleza destructiva se había olvidado con el paso de los siglos. Los días previos al desastre estuvieron marcados por pequeños terremotos que los romanos ignoraron por ser habituales en la zona. Sin embargo, el agua de los pozos comenzó a secarse y los animales daban muestras de inquietud. La mañana de la erupción, la presión acumulada en el interior de la Tierra rompió finalmente el tapón de magma sólido del cráter. Aproximadamente a la 1 de la tarde, una explosión colosal rajó la cima del Vesubio. El volcán expulsó con violencia una masa gigantesca de gases piroclásticos, ceniza y piedra pómez que ascendió en línea recta hacia la estratosfera, alcanzando una altura de entre 15 y 30 kilómetros. Al llegar a su punto máximo, la columna se expandió hacia los lados. Este fenómeno fue observado desde la distancia por el joven Plinio el Joven, quien describió la silueta como un pino piñonero gigantesco, un término que dio origen al nombre científico de este tipo de erupciones, la fase pliniana. El viento reinante ese día soplaba con fuerza hacia el sureste. Esto determinó el destino inmediato de las ciudades vecinas. Mientras que Herculano, situada al oeste, apenas recibió cenizas en las primeras horas, la nube cubrió por completo el cielo de Pompeya, sumiendo a la ciudad en una oscuridad absoluta a pleno día. Pronto comenzó a caer sobre Pompeya una lluvia incesante de lapilli, pequeñas piedras volcánicas porosas, y ceniza. El peso acumulado de estos materiales, que caían a una velocidad bastante alta, provocó el colapso de los tejados de las casas, sepultando a quienes se habían refugiado en el interior. En las calles, el aire se volvió irrespirable y el suelo se elevaba por momentos. Muchos pompeyanos huyeron hacia el mar o los campos vecinos a ciegas, protegiéndose la cabeza con almohadas atadas con sábanas. Sin embargo, una gran parte de la población decidió quedarse en sus hogares esperando a que la tormenta pasara, una decisión que resultó fatal. Mientras tanto, en Herculano, la población observaba el espectáculo con relativa calma, ignorando que el peligro real se gestaba en las alturas. El punto de inflexión ocurrió durante la madrugada del día siguiente. La energía del volcán empezó a agotarse y la descomunal columna de gases y rocas ya no pudo sostener su propio peso en el aire. Terminaron cayendo por las laderas del Vesubio en forma de olas hirvientes de gases letales, ceniza y fragmentos de roca. Estas avalanchas incandescentes viajaron a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, borrando del mapa todo lo que encontraban a su paso. Hacia la tarde del segundo día, la actividad del volcán comenzó a amainar, dejando tras de sí una densa niebla sulfurosa. Cuando el sol logró filtrarse de nuevo, el paisaje de la bahía de Nápoles se había transformado por completo. Las prósperas ciudades, los campos cultivados y las villas de lujo
habían desaparecido bajo un desierto blanco y gris de ceniza. La línea de la costa se había desplazado cientos de metros hacia el mar debido a la acumulación de material volcánico. El Vesubio cambió su fisionomía para siempre, perdiendo gran parte de su cumbre y dejando la silueta de doble cono que conocemos en la actualidad. Las ciudades destruidas quedaron tan profundamente enterradas que sus nombres y su ubicación exacta se borraron de la memoria colectiva durante casi 1700 años. Y el siguiente es el terremoto de Antioquía del año 526. El terremoto de Antioquía fue un sismo registrado al mediodía de algún día a fines de mayo antes del día 29. Tuvo una magnitud de 7 grados en la escala de Richter y 11 en la escala de Mercalli, que es una escala que va del 1 al 12, que mide los daños producidos por el terremoto. El epicentro se habría ubicado cerca de la ciudad de Antioquía, en la actual Turquía, que en esa época se encontraba en la zona de Siria romana. Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio bizantino y de todo el Mediterráneo, funcionando como un crucial centro comercial entre Oriente y Occidente, una capital político-militar estratégica y uno de los principales núcleos teológicos del cristianismo primitivo. El desarrollo de esta tragedia no fue un evento de un solo momento, sino una secuencia que combinó la mala fortuna, la geología implacable y el fuego destructivo a lo largo de varios días. Todo comenzó a finales de mayo del año 526, en un momento en el que Antioquía bullía de actividad. Al ser una de las grandes metrópolis del mundo romano oriental, la ciudad ya era densa de por sí, pero esos días coincidían con la festividad cristiana de la Ascensión. Miles de campesinos, comerciantes y peregrinos de las provincias vecinas se habían agolpado en las calles, llenando las posadas, los mercados y las iglesias a su máxima capacidad. El desastre golpeó de forma repentina en torno al mediodía. De un segundo a otro, un violento terremoto sacudió la tierra con un movimiento principalmente vertical, lo que resultó fatal para la arquitectura de la época. Los pesados edificios de piedra, los teatros, los baños públicos y las vulnerables viviendas multifamiliares de varios pisos se desplomaron en masa sobre las calles estrechas y abarrotadas. La tragedia se agravó de inmediato. Al ocurrir el sismo a la hora de la comida, miles de cocinas domésticas, hornos de panaderías y lámparas de aceite se volcaron sobre la madera y los textiles de los escombros. Alimentado por fuertes vientos, un incendio colosal estalló de manera simultánea en múltiples puntos de la ciudad. El fuego avanzó sin control durante días, devorando los distritos que habían resistido al temblor. El historiador de la época, Juan Malalas, llegó a describir que la atmósfera era tan extrema que parecía que el fuego brotaba de la propia tierra y llovía del cielo. Durante los días siguientes, la desesperación continuó. Fuertes réplicas sísmicas siguieron sacudiendo la región, derribando los muros calcinados que aún quedaban en pie y desatando el pánico entre quienes intentaban buscar supervivientes o recuperar pertenencias. Incluso las máximas autoridades sucumbieron al caos. El propio patriarca de la ciudad, Eufrasio, murió trágicamente durante los incidentes. El terremoto de Antioquía causó un saldo estimado de entre 250.000 y 300.000 víctimas mortales. Esta cifra lo convierte en uno de los sismos más letales de toda la historia humana. Cuando el humo finalmente se disipó, la que una vez fue llamada la Corona de Oriente quedó reducida a un cementerio de cenizas, perdiendo para siempre todo su esplendor geopolítico. Y el siguiente caso, que sería el volcán de Santorini, entre el 1600 y el 1500 a.C.
La devastadora erupción minoica ocurrida en la isla Santorini, la antigua Thera, fue uno de los fenómenos naturales más significativos ocurridos en el mar Egeo durante la Edad de Bronce. La erupción volcánica causó un cambio climático en la zona del Mediterráneo oriental y posiblemente en todo el planeta. Con un volumen de roca equivalente a 60 kilómetros cúbicos, fue una de las mayores erupciones volcánicas sobre la Tierra en los últimos miles de años. El adjetivo minoica se refiere a la civilización minoica, que dominaba esa parte del Mediterráneo desde la isla de Creta en el momento de la erupción. La erupción del volcán de Santorini se desarrolló en 4 fases climáticas sucesivas a lo largo de varios días e incluso semanas. La primera etapa del desastre comenzó cuando la presión acumulada rompió el tapón de roca del conducto principal, liberando una colosal columna vertical de gas y ceniza que se elevó entre 30 y 36 kilómetros de altura hasta alcanzar la estratosfera. Esta inmensa nube en forma de pino comenzó a descargar de forma continua una densa lluvia de piedra pómez blanca y fragmentos de roca sobre toda la isla. El material volcánico acumulado durante estas primeras horas alcanzó un espesor de hasta 7 metros en algunas zonas, un peso insoportable que provocó el colapso inmediato de los tejados y sepultó los asentamientos minoicos. Y la segunda fase, el contacto del magma con el mar. La violencia de la erupción terminó por fracturar la estructura interna del volcán, abriendo una enorme grieta que permitió la entrada masiva de agua del mar Mediterráneo directamente al interior de la cámara magmática incandescente. El contacto instantáneo entre el agua helada y el magma a temperaturas extremas desató una serie de explosiones de vapor de una magnitud inimaginable. En lugar de elevarse verticalmente, la energía se liberó de forma horizontal a través de oleadas piroclásticas basales, que eran densas nubes de vapor sobrecalentado, gases tóxicos y rocas pulverizadas que barrieron la superficie de la isla a velocidades supersónicas, triturando cualquier estructura que siguiera en pie. La tercera fase, los flujos piroclásticos masivos. A medida que la cámara subterránea se vaciaba, la gigantesca columna eruptiva perdió la fuerza que la mantenía suspendida en el cielo y colapsó por completo sobre sí misma. Este desplome generó inmensos ríos de ceniza, piedra pómez y fragmentos rocosos a más de 400 grados centígrados que descendieron por las laderas del volcán a más de 100 kilómetros por hora. Estos flujos piroclásticos masivos se desparramaron en todas direcciones y envolvieron por completo la geografía de la isla, depositando una capa gris oscura de hasta 40 metros de espesor que borró los valles, alteró las costas y transformó el paisaje original de Thera para siempre. Y por último, la cuarta fase, el colapso de la caldera y los tsunamis. El clímax del desastre ocurrió cuando la cámara magmática se quedó totalmente vacía, dejando un inmenso vacío subterráneo que ya no podía soportar el colosal peso de la propia montaña volcánica. El centro de la isla se hundió violentamente hacia el interior de la Tierra, creando la gigantesca caldera marina que hoy define el paisaje de Santorini. Esta brutal caída desplazó instantáneamente miles de millones de toneladas de agua marina, lo que desencadenó tsunamis catastróficos con olas que alcanzaron entre 10 y casi 30 metros de altura. Los muros de agua viajaron a gran velocidad por todo el Mediterráneo oriental, destruyendo por completo flotas comerciales, los puertos costeros y las ricas llanuras agrícolas de la civilización minoica en la cercana isla de Creta. Para algunos autores, la explosión de Thera o Santorini pudo dar origen a mitos como la Atlántida. Aunque la mayoría de los historiadores actuales consideran que Platón inventó la Atlántida como una alegoría moral y política, la memoria colectiva de la destrucción minoica
pudo servirle como base real. Geográficamente, ambas islas coinciden. Platón describió una metrópolis circular construida con piedras rojas, negras y blancas. Santorini era redonda antes de la explosión y sus acantilados volcánicos mantienen hoy esos mismos 3 colores. Culturalmente, ambas eran potencias marítimas avanzadas y ricas. Su final también fue idéntico. El filósofo narró que la Atlántida se hundió en el mar en un solo día por terremotos, lo mismo que ocurrió cuando el volcán de Santorini colapsó y generó esos tsunamis gigantescos. También hay autores que la señalan como la causa de las plagas de Egipto relatadas en la Biblia. Existe la teoría de que la inmensa nube de ceniza ácida y los gases liberados pudieron cruzar el Mediterráneo hacia el delta del Nilo. Esto explicaría fenómenos descritos en el libro del Éxodo, como la oscuridad absoluta, ceniza bloqueando el sol, la conversión del agua en sangre, reacción química de minerales volcánicos o proliferación de algas tóxicas, y las plagas subsiguientes de ranas e insectos por el desequilibrio ecológico. El desastre dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de la humanidad, alterando el clima global durante años. En un solo día, este volcán no solo redibujó el mapa geográfico del Egeo, sino que sepultó la primera gran civilización europea y cambió de forma irreversible el rumbo de la historia occidental. Y el siguiente caso, que en este caso es el número 7, supererupción del Toba, aproximadamente 74.000 a.C. La teoría de la catástrofe de Toba explica un hecho que se produjo en el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia, hace aproximadamente 76.000 años, cuando un supervolcán situado en el lago Toba entró en erupción. Este cataclismo expulsó unos 2.800 kilómetros cúbicos de material magmático, alcanzando el nivel máximo de 8 en el índice de explosividad volcánica. El colapso de la cámara magmática dio origen al actual lago Toba, la caldera volcánica más grande del mundo, que hoy en día se mantiene como el lago volcánico más grande del planeta. En los días y meses posteriores a la explosión, las consecuencias a corto plazo se concentraron en una destrucción regional absoluta. Flujos piroclásticos ardientes sepultaron por completo miles de kilómetros cuadrados en el sudeste asiático, mientras que el colapso de la estructura volcánica generó tsunamis masivos que arrasaron las costas de las islas vecinas. La inmensa cantidad de ceniza expulsada a la estratosfera bloqueó la luz del sol de manera directa, sumergiendo a gran parte del Océano Índico y del continente asiático en una oscuridad absoluta durante semanas. Esta inyección de materiales no solo asfixió y sepultó la flora y la fauna locales, provocando el colapso inmediato de sistemas, sino que también reaccionó en la atmósfera para generar una lluvia ácida global altamente corrosiva que contaminó las fuentes de agua dulce de todo el planeta. A largo plazo, los efectos de la erupción se extendieron durante años e incluso milenios, transformando el clima mundial. Los aerosoles de sulfato suspendidos en la atmósfera reflejaron la radiación solar, lo que desencadenó un invierno volcánico prolongado que redujo las temperaturas globales entre 3 y 5 grados centígrados. Este enfriamiento global alteró drásticamente los patrones climáticos terrestres, provocando sequías extremas en regiones tropicales y africanas al desestabilizar el sistema de monzones. Además, este enfriamiento pudo actuar como un catalizador que intensificó la última era glacial en el hemisferio norte. Los efectos de la supererupción del Toba desaparecieron de forma escalonada. El impacto más violento fue el invierno volcánico, que mantuvo el cielo oscurecido y provocó un desplome drástico de las temperaturas durante unos 6 o 10 años. Tras esa primera década de oscuridad, la atmósfera se limpió y los ecosistemas locales comenzaron a regenerarse.
permitiendo que la vegetación y los animales regresaran a la normalidad en cuestión de unas cuantas décadas. Sin embargo, la enorme cantidad de azufre alteró el clima a gran escala, dejando un enfriamiento residual en los océanos y el planeta que tardó cerca de 1000 años en desaparecer por completo. En el ámbito biológico que nos atañe, este cambio ambiental abrupto dio fuerza a la controvertida teoría del cuello de botella, la cual sugiere que la población humana primitiva se vio al borde de la extinción, reduciéndose a apenas unos pocos miles de individuos en todo el mundo. La idea de que la supererupción del Toba provocó un cuello de botella genético nació de la coincidencia temporal entre dos descubrimientos independientes en la década de 1990. Por un lado, una alarmante falta de diversidad genética humana y por el otro, los datos de un cambio climático radical. Sin embargo, la ciencia actual ha desmontado casi por completo esta teoría. Hubo un cuello de botella, pero solo para los humanos que emigraron fuera de África, no para toda la especie. Si analizamos el ADN de cualquier persona actual nativa de Europa, Asia, América u Oceanía, se observa un cuello de botella genético muy claro. Toda la población no africana actual desciende de un grupo muy reducido de antepasados que vivió hace unos 60.000 a 70.000 años. La baja diversidad genética no se debió a una muerte masiva, sino a que grupos muy pequeños salieron de África para colonizar el Nuevo Mundo, llevando consigo solo una fracción del ADN humano original. Se han hallado herramientas de piedra intactas justo por debajo y por encima de las capas de ceniza de Toba, lo que prueba que las poblaciones locales sobrevivieron en el lugar sin desaparecer. Y el hemisferio sur y zonas como el este y sur de África sufrieron un impacto climático menor, sirviendo de refugio natural. La supererupción del Toba es un hito fundamental porque transformó nuestra comprensión de la evolución y obligó a la ciencia a cambiar su forma de investigar el pasado humano. Cambió las reglas del juego al obligar a colaborar a genetistas, vulcanólogos, climatólogos y arqueólogos. Históricamente, el Toba representó la prueba de fuego definitiva para el Homo sapiens. El cambio climático extremo puso al límite la capacidad de supervivencia de los primeros humanos modernos, quienes dependían por completo de la naturaleza. Al sobrevivir a un milenio de enfriamiento global, nuestra especie demostró una flexibilidad conductual y una capacidad de adaptación técnica, como el control del fuego y herramientas complejas, que otras especies humanas, como los neandertales en Europa o el Homo erectus en Asia, no lograron replicar a largo plazo, acelerando el dominio global del Homo sapiens. Y el siguiente caso, la megasequía de hace 4.200 años, aproximadamente, 2.200 a.C. El evento de aridificación de hace 4.200 años fue uno de los sucesos climáticos más severos de la época del Holoceno. El impacto de esta anomalía climática global quedó registrado de forma tan clara en los sedimentos y estalagmitas del planeta que la Comisión Internacional de Estratigrafía lo estableció formalmente como el punto de inicio de la edad megalayense, la etapa geológica en la que nos encontramos viviendo actualmente. La megasequía de hace 4.200 años se desarrolló como un colapso de los patrones de viento globales. Tuvo una duración aproximada de entre 100 y 230 años, y sus efectos provocaron hambrunas masivas, migraciones forzadas y el colapso de imperios enteros. El fenómeno no fue una sequía aislada, sino una alteración climática en cadena originada en los océanos. Aunque las causas exactas aún se debaten, el consenso científico apunta a dos motores principales. 1. Una drástica ralentización de las corrientes del Océano Atlántico Norte que enfrió las aguas de esa región. Esto desplazó la zona de convergencia intertropical, el cinturón de lluvias del planeta, hacia el sur. Y 2. Al cambiar las corrientes marinas y las temperaturas,
los sistemas de vientos monzónicos que abastecían de lluvia a Asia y África, los monzones de verano y de invierno, fallaron repetidamente o se debilitaron al extremo. Este mecanismo causó un efecto dominó. Amplias regiones templadas y subtropicales del hemisferio norte experimentaron una evaporación acelerada del suelo y décadas enteras de precipitaciones nulas. Y ahora vamos a ver los efectos de este evento en diferentes sociedades del momento. No es exactamente una descripción de lo que pasó, pero sí cómo afectó a la gente. Y vamos a empezar por el Imperio Acadio, la antigua Mesopotamia. Provocó el colapso agrícola en el norte por falta de lluvias. Esto generó migraciones masivas y desestabilizó la administración imperial. Es uno de los ejemplos más claros en la historia de cómo un cambio ambiental abrupto puede desmantelar una superpotencia. El norte del imperio, la actual Siria e Irak, especialmente las fértiles llanuras de Kabul, dependía exclusivamente de la agricultura de secano alimentada por las lluvias estacionales. La mega sequía eliminó estas precipitaciones por completo. Y en el Imperio Antiguo, en Egipto, redujo drásticamente el caudal del Nilo. La falta de inundaciones fértiles derivó en hambrunas y dio inicio al primer periodo intermedio. La mega sequía destruyó la figura de un monarca considerado un dios viviente. En Egipto, el poder del faraón no dependía solo de su ejército, sino de su capacidad teológica para garantizar el Ma'at, el orden cósmico, lo cual se manifestaba físicamente en la inundación anual del río Nilo. El faraón Pepi II tuvo el reinado más largo de la historia, unos 94 años, pero el final de su mandato coincidió con el inicio de esta crisis climática. Al no poder asegurar la crecida del Nilo, el pueblo y la nobleza perdieron la fe en el carácter divino del faraón, deslegitimando el gobierno. Y la cultura de Liangshu, en China. La alteración del monzón asiático golpeó duramente la producción de arroz en el Bajo Yangtze. La cultura de Liangshu, del 3300 al 2300 a.C., ubicada en el delta del río Yangtze, poseía una de las tecnologías hidráulicas más avanzadas de la prehistoria. Construyeron el sistema de gestión de agua más antiguo del mundo, compuesto por una red de presas, canales y embalses que controlaban las inundaciones y alimentaban inmensos campos de arrozales. Sin embargo, la sequía alteró de forma irreversible el monzón asiático, provocando un colapso en cadena que destruyó esta sofisticada sociedad hidrocéntrica. La cultura del Valle del Indo inició un proceso de declive y dispersión de la población hacia zonas con recursos hídricos más estables. A diferencia del colapso violento y repentino que sufrieron en otras partes, los habitantes del Indo respondieron con una desurbanización gradual y una migración masiva hacia zonas con recursos hídricos más estables. Gran parte de los asentamientos más prósperos del Indo no se ubicaban en el río Indo, sino a lo largo del curso del antiguo río Gagar-Accra. Y la península ibérica. En la península, la megasequía destruyó el modelo de vida anterior y transformó la región. Nació la cultura de El Argar, donde la población se trasladó a poblados fortificados en lo alto de cerros para controlar de forma estricta y violenta las pocas tierras fértiles y fuentes de agua que quedaban. En La Mancha se construyeron las motillas, unas fortalezas de piedra circulares diseñadas con un único objetivo: proteger un pozo central que excavaban para alcanzar el agua subterránea. Sin embargo, a nivel geográfico y ambiental, este evento climático dejó una huella indirecta en el noroeste peninsular, Galicia, norte de Portugal, Asturias y León. Mientras el sur y el este de la península sufrían una aridez extrema que colapsaba sociedades enteras, el clima atlántico del noroeste amortiguó el golpe. Aunque la región se volvió algo más seca, siguió manteniendo niveles de humedad y vegetación muy superiores al resto de la península, lo que permitió la continuidad de las comunidades locales sin sufrir abandonos masivos. Y
por último, las Américas. Allí alteró el rumbo de sus primeras grandes culturas en dos regiones clave. La primera, el fin de Caral, en los Andes. Esta civilización en el actual Perú, la más antigua del continente, colapsó debido a que los ríos andinos se secaron por completo. Sin agua para regar sus campos de algodón y alimentos, los habitantes abandonaron sus grandes centros urbanos y pirámides. La población migró sobre todo hacia la línea de la costa. Y número 2, el freno agrícola en Mesoamérica. En el territorio del actual México y Centroamérica, la drástica disminución de las lluvias monzónicas resecó la tierra. Esto impidió que las comunidades locales pudieran consolidar la agricultura intensiva del maíz. Como consecuencia, se retrasó el nacimiento de las primeras aldeas sedentarias, obligando a las poblaciones a mantener una vida más bien nómada basada en la caza y recolección durante siglos. Quienes lograron superar este periodo de aridez lo hicieron rediseñando su subsistencia a través de 3 grandes estrategias de adaptación: la reingeniería de la producción alimentaria, la flexibilización de sus estructuras sociales y la dispersión geográfica. Se abandonaron las plantas más exigentes a nivel hídrico y se priorizaron variedades rústicas y de ciclo rápido capaces de crecer con un mínimo de humedad. Al no poder depender de una sola cosecha abundante, las comunidades diversificaron sus fuentes de alimento. Se intensificó la recolección de plantas silvestres comestibles, la caza menor y la explotación de recursos costeros. Las grandes metrópolis de la Edad de Bronce se vaciaron progresivamente. Las poblaciones se dividieron en comunidades mucho más pequeñas, dispersas y móviles. Al desaparecer el excedente agrícola que legitimaba a los gobernantes, las grandes estructuras de poder se disolvieron. La sociedad civil se reorganizó en jefaturas locales o estructuras tribales más horizontales. Hacia el 1900 a.C., los registros de sedimentos muestran que, para este siglo, el clima global había retornado casi por completo a la normalidad del Holoceno. Su fin se produjo cuando los sistemas climáticos globales se reestabilizaron, permitiendo el retorno de las lluvias estacionales y los monzones. Las poblaciones comenzaron a repoblar las llanuras agrícolas que habían sido abandonadas 3 siglos atrás. Y el último caso por hoy, que sería el número 9, el terremoto de Creta del año 365 después de Cristo. El terremoto de Creta del 21 de julio del 365 es el evento sísmico más fuerte jamás registrado en el mar Mediterráneo, alcanzando una magnitud estimada de 8,5. El sismo ocurrió en la madrugada y tuvo su epicentro cerca de la isla de Creta en Grecia, provocando una destrucción masiva en toda la región y un devastador tsunami que barrió las costas del Mediterráneo. Tanto el terremoto como el tsunami afectaron prácticamente a toda la cuenca del Mediterráneo central y oriental, llegando el impacto de las olas incluso a puntos del Mediterráneo occidental como la península ibérica. El temblor físico destrozó por completo las ciudades de la isla de Creta, pero su descomunal magnitud hizo que se sintiera con fuerza destructiva incluso en regiones continentales e islas a cientos de kilómetros como la Grecia continental, donde provocó graves daños en el Peloponeso, en Beocia y en el centro-sur de Macedonia. O el norte de África. Se reportó la destrucción de infraestructuras en la provincia romana de África Proconsularis, en la actual Libia. O islas del Mediterráneo, donde sacudió con violencia las islas de Chipre y Sicilia. Las olas del tsunami se propagaron en todas direcciones a través del mar abierto y golpearon con fuerza letal. En Libia, ciudades costeras enteras como Cirene y Apolonia fueron arrasadas o inundadas de manera permanente. Por ejemplo, en el suroeste de Grecia, crónicas de la época señalan que en la localidad de Metone las olas se adentraron tanto que, años después,
aún se podían ver barcos de guerra pudriéndose tierra adentro. Se calcula que el evento causó la muerte de decenas de miles de personas en toda la cuenca mediterránea. El impacto psicológico fue tan profundo que en la ciudad egipcia de Alejandría se conmemoró el Día del Terror anualmente durante siglos. La devastación total de Creta ha sido plenamente confirmada por la arqueología moderna y también los cronistas de la época, demostrando que el sismo barrió casi por completo la infraestructura de la isla. 100 ciudades destruidas. El obispo Atanasio de Alejandría y el cronista Juan Malalas recurrieron a esta hipérbole histórica para ilustrar que ningún asentamiento de la isla se salvó del impacto. Los investigadores han desenterrado evidencias dramáticas que muestran la violencia del impacto directo del megaterremoto. Por ejemplo, el puerto de Falasarna, estratégico centro marítimo, no solo quedó destruido, sino que la elevación tectónica de 9 metros lo empujó hacia arriba, dejando sus muelles e instalaciones portuarias completamente secos y tierra adentro. El tsunami inutilizó de forma permanente los puertos más estratégicos del Mediterráneo oriental. Al destruirse los astilleros, los almacenes de grano de Alejandría y las flotas mercantes, el comercio marítimo colapsó durante décadas. La catástrofe golpeó al imperio en un momento de extrema vulnerabilidad política. El gasto masivo necesario para reconstruir la infraestructura, las calzadas y las ciudades fronterizas agotó las arcas imperiales. La pérdida de control administrativo y la crisis económica resultante sirvieron como catalizadores que desestabilizaron el imperio, facilitando su división definitiva en el año 395 después de Cristo entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente bizantino.